de comunicación, gracias por acompañarnos a esta rueda de prensa que ha sido convocada por la Comisión Legislativa Especial para el seguimiento de casos de feminicidios en Morelos. Se encuentran con nosotros aquí en la mesa el presidente de esta comisión, el diputado Alberto Sánchez Ortega, del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional Morena, la secretaria técnica de esta comisión, la maestra Ariadna Urbina Ayala, el secretario, como secretario de esta comisión, el diputado Julio César Solís Serrano, del Partido Movimiento Ciudadano, y como vocales la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz, del Partido del Trabajo, la diputada María Paola Cruz Torres, del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, la diputada Andrea Valentina Guadalupe Gordillo Vega, del Partido Acción Nacional, y el diputado Agustín Alonso Gutiérrez, del Partido Nueva Alianza. También nos acompañan el licenciado Raúl Israel Hernández Cruz, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, la maestra en Derecho Guadalupe Isela Chávez Cardoso, presidenta del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, la licenciada Penélope Picasso Hernández, comisionada especial de atención y reparación de víctimas del Estado de Morelos, y asimismo damos la bienvenida a la doctora Carmen Espadas Barajas, médica forense egresada de la Facultad de Derecho de la UNAM, el maestro Ricardo Magallón y la doctora Elizabeth Lázaro Torres. Cedo el uso del micrófono al presidente de esta comisión, el diputado Alberto Sánchez Ortega. Bueno, muy buenos días a todos los presentes, compañeras y compañeros diputados, integrantes de la Comisión Legislativa para el seguimiento de los casos de feminicidio, representantes de los medios de comunicación, público en general que nos acompañan, sean todos bienvenidos. El día de ayer se instaló formalmente la Comisión Legislativa para el seguimiento y esclarecimiento de los casos de feminicidio, misma que fue creada mediante acuerdo parlamentario aprobado por el Pleno de este Congreso el pasado miércoles 9 de noviembre del presente año. Dicha comisión tiene como objetivo elaborar un informe especializado que permita esclarecer las posibles omisiones legislativas, normativas y de actuación de las entidades obligadas y responsables de un debido proceso que asegure el pleno acceso a la justicia de las víctimas directas o indirectas por feminicidio en el Estado de Morelos. La comisión especial se integrará por las y los siguientes congresistas morelenses. Presidencia, diputado Alberto Sánchez Ortega, presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Secretario, diputado Julio César Solís Serrano, presidente de la Comisión de Seguridad Pública. Vocalía, diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género. Vocalía, diputada Andrea Valentina Gordillo Vega, presidenta de la Comisión de Salud. Vocalía, diputado Agustín Alonso Gutiérrez, presidente de la Comisión de Hacienda. Vocalía, diputada Paola Cruz Torres, presidenta de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción. Al respecto, se nombró a la maestra Ariadna Isabel Urbina Ayala como secretaria técnica de dicha comisión, por lo cual les leeré una breve reseña, semblanza curricular. La maestra Ariadna Isabel Urbina Ayala es licenciada en Ciencias de la Comunicación, maestra en Género, Derecho y Proceso Penal por el Centro de Estudios de Posgrado, estudiante del doctorado en Gobernanza de la Complejidad por el Centro de Estudios Políticos y Sociales. Su experiencia de trabajo por más de 20 años desde diversas organizaciones de la sociedad civil y como consultora independiente. Incluye el diseño, ejecución y colaboración en más de 30 proyectos sociales que incluyen procesos de formación, investigación, diseño de materiales educativos y didácticos y desarrollo de habilidades y capacidades en temas sobre género, derechos humanos y medio ambiente,
con particular énfasis en la identificación y prevención de las violencias de género. Los principales grupos sociales con quienes ha trabajado es en más de 10 estados de la República Mexicana, particularmente en el estado de Morelos, son mujeres e infancias en ámbitos urbanos, rurales e indígenas. Ha participado en 3 proyectos de investigación sobre violencia política, 2016 INMujeres, 2018 en el INE y 2021 en el CRIM UNAM y el INE. Fue instructora en Derechos Humanos, Acoso y Hostigamiento Sexual para la Secretaría de la Defensa Nacional en 2013, en colaboración la UNAM con la Sedena. Colaboró como consultora externa para la Fiscalía Especializada en Grupos Vulnerables del Estado de Morelos del 2019 al 2020 y para la Secretaría de Gobierno del Estado de Morelos en 2019. Actualmente es invitada de la Comisión de Sanción del Sistema Estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, el CEPACE. Asimismo, se presentó el plan de trabajo de la comisión, por lo que le solicito a la maestra Ariadna nos exponga el mismo. Muchas gracias. Muy buenos días. La presente Comisión Legislativa Especial para el Seguimiento de Casos de Feminicidio en el Estado de Morelos tiene como objetivo principal elaborar un informe especializado que permita esclarecer las posibles carencias u omisiones legislativas, normativas y de actuación de las entidades obligadas y responsables de un debido proceso que asegure el pleno acceso a la justicia de las víctimas directas e indirectas por feminicidio en el Estado de Morelos. Para lograr lo anterior, se han establecido los siguientes objetivos específicos. Primero, el reconocimiento social, jurídico, político e institucional del incremento de la violencia contra las mujeres, de la que la entidad de Morelos nos excluye y hoy representa una grave crisis de Estado y una emergencia nacional. Segundo, esta comisión es un punto de partida ante la inaplazable necesidad de identificar y evaluar el estatus que guarda el cumplimiento de acciones sobre la declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres para el Estado de Morelos, así como el tratamiento y el abordaje de los casos de feminicidio en la entidad. Número 3. La comisión debe, entre sus responsabilidades, evaluar el accionar y cumplimiento de las instituciones encargadas de la prevención, atención, investigación, sanción y erradicación de la violencia feminicida respectivamente y en el ámbito de su competencia, de acuerdo a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia y su correlativa para el Estado de Morelos. Número 4. Garantizar el acceso a la justicia de todas las víctimas requiere de un análisis exhaustivo de la adecuada aplicación de los protocolos y otros procedimientos de actuación en todos los casos de violencia feminicida, respetando y garantizando no solo el debido proceso en las diligencias, sino también en la reparación integral del daño y las medidas de no repetición, medidas a las que el Estado está obligado. Número 5. Solicitar diversos informes a las distintas instituciones competentes del Estado de Morelos e incluso de la Ciudad de México, así como informes técnicos sobre el protocolo de actuación en la investigación sobre el caso de Ariadna N. Finalmente, y como sexto punto, la elaboración de un diagnóstico estatal sobre los siguientes puntos: el cumplimiento de la alerta de violencia de género en el Estado de Morelos, las políticas públicas para la prevención y atención de la violencia por los distintos órdenes de gobierno y la elaboración de un informe pormenorizado, como lo hemos mencionado previamente, sobre el caso Ariadna N. Derivado de lo anterior, y una vez analizados el diagnóstico y el informe antes mencionados, esta comisión asumirá el compromiso de generar las acciones necesarias en el ámbito de su competencia. Esta comisión también
se ha invitado a la conformación de la misma por varios de los expertos que serán quienes tendrán responsabilidades en ciertas áreas de trabajo y a quienes brevemente me permito presentar. En primer lugar, me permito presentar aquí a la derecha a la doctora Carmen Espada Barajas. Ella es médica forense, egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, exdirectora de especialidades médico-forenses de la Procuraduría General de la República, actualmente la Fiscalía General de la República, y especialista en la investigación de feminicidios. Muchas gracias, maestra. También se integran el maestro Ricardo Magallón, licenciado en Criminalística y Criminología, maestro en Criminalística, abogado, perito especialista en criminalística y dactiloscopía y diplomado en lenguaje no verbal. Muchas gracias, maestro. Y la última, no por menos importante, la doctora Elizabeth Lázaro Torres. Ella es abogada penalista, especialista en juicios orales, con maestría en Derecho Procesal y ex subprocuradora y subdelegada de la Procuraduría General de la República en el Estado de Morelos. Muchas gracias, doctora. A reserva de la revisión de otras currículas que se estarán por esta comisión analizando, se integrarán otros 2 personas especialistas más, a quienes en su momento tendremos el gusto también de presentárselos a ustedes. Sirva y cierre para agradecer la deferencia en esta comisión. Muchas gracias. Le damos la palabra a los diputados. A continuación, cedemos el micrófono a los integrantes de esta mesa que deseen hacer uso de la voz. Quienes lo deseen, por favor de registrarse con el secretario de esta comisión legislativa, el diputado Julio César Solís. Se registra la diputada Paula Cruz. Primer término. La diputada la compañera. Comenzamos con la participación de la diputada Paula Cruz. Buenos días, compañeras diputados de los organismos autónomos que nos acompañan, medios de comunicación, ahondar un poco también. Bueno, están presentes con nosotros la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Instituto para las Mujeres del Estado de Morelos y el Centro de Atención a Víctimas, precisamente porque son organismos que en su momento van a trabajar y coadyuvar en los trabajos de la Comisión Especial y en específico para el caso de investigación de Ariadna N.
Esto es importante que sepan porque se van a integrar en su momento en ese trabajo que va a estar dirigiendo la doctora Carmen Espadas. Por otro lado, comentarles que como legisladoras y legisladores reconocemos que hay un problema grave en el Estado en cuanto a violencia hacia las mujeres y lastimosamente en un aumento en feminicidios, lo cual nos coloca en una situación de emergencia nacional y que esta legislatura actúa en ese sentido conformando esta comisión especial que dentro de sus trabajos, como ya lo dijo el presidente de la comisión y la secretaria técnica, estará el primer caso de muy conocido, muy mediático, el caso de Ariadna. Sin embargo, no será el único caso que habrá de estar en seguimiento la comisión especial. Aquí, en el primer caso, que tendrá un tiempo que ya nos dirá la doctora Espadas, pero que tendremos este primer informe en un límite no más de 15 días, poder hacer una revisión objetiva de esta comisión multidisciplinaria del actuar de la Fiscalía Morelos en la investigación de la muerte de Ariadna N. Va a ser con todo el rigor científico, con todo el rigor que la ciencia y los protocolos lo establecen, y habrán de brindar un informe a esta comisión, y así a la comisión especial hará una revisión de todas aquellas instituciones encargadas de atender, prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres, y habrá de emitir recomendaciones, acciones y sobre todo marcos jurídicos para fortalecer y que este flagelo que hoy vive este Estado cambie la situación de las mujeres. Queremos poner al centro la justicia para las víctimas y no dejarlo en un asunto de mera grilla o política. Muchas gracias, es cuanto. Gracias por su participación, diputada Paola Cruz. Ahora le cedemos el uso de la palabra a Penélope Picasso Hernández, del Centro de Atención a Víctimas. Gracias. Muy buenas tardes a todos, señores diputados, compañeros de los medios de comunicación y mis compañeros del Instituto de la Mujer y de Derechos Humanos. Buenas tardes. Como comisionada de atención a víctimas, quiero saludar este gran esfuerzo institucional por parte del Poder Legislativo, que nos da la tranquilidad de que tenemos unos diputados interesados y ocupados en atender este tema, que es el tema de víctimas, que es el tema de feminicidio, y que creo que era muy importante este espacio de comunicación entre las áreas que atendemos a las víctimas. Y quiero aprovechar en este momento y en esta instalación para sé que la sociedad está cansada ya de los llamados, de hacemos un llamado, pero sí quiero hacer no un llamado, sino una exigencia a nombre de las víctimas. Y es que en el tema de investigación y en el tema de búsqueda de la verdad y de la justicia, no nos olvidemos de un derecho muy importante, que es el tema de la dignidad y del buen nombre de nuestras víctimas. Sabemos que un tema emblemático es, por ejemplo, el caso del feminicidio, o bueno, del caso de Ariadna, que todavía no se determina. Creo que es muy importante llegar a la verdad histórica de este delito, y por eso celebro mucho esta comisión que fortalecerá esos trabajos. Sin embargo, le pido a todas las autoridades involucradas en la investigación que en ese trayecto respeten la dignidad humana de las víctimas, respeten a su familia, respeten a los seres que amaron en vida a esa víctima y que no quieren que se trate sin dignidad y sin respeto y sin consideración a las personas que han sufrido un hecho tan lamentable. Como medios de comunicación, como instituciones, como ciudadanos, pongámonos en el lugar de las personas, de los padres que han perdido a una víctima y que no queremos ver el nombre de nuestra hija de una forma lastimosa, de una forma irrespetuosa. Tenemos que llegar a la verdad, pero podemos hacerlo con mucha dignidad y con mucha consideración de nuestras víctimas.
Ese es el llamado y un reconocimiento a esta comisión que creo que será de mucha utilidad para unir esfuerzos en favor de todas las víctimas. Muchas gracias. Gracias por su participación. A continuación, le hacemos el uso de la palabra a la diputada Tania Rodríguez. Gracias. El feminicidio es la violencia más extrema que se ejerce en contra de las mujeres. La sociedad, el Estado, las autoridades no hemos sido capaces de prevenirlo, investigarlo, sancionarlo y dar reparación a las víctimas de este terrible delito. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el feminicidio en Morelos presenta cifras escalofriantes, pues tan solo en el año que corre se han registrado al menos 26 presuntos feminicidios hasta septiembre, aunque de acuerdo con cifras que manejan otras instituciones, como la Comisión de Derechos Humanos, el número asciende. Morelos es una de las 3 entidades que encabeza la lista de presuntos feminicidios por cada 100,000 mujeres. En los últimos 3 años hemos estado en los primeros lugares del país. En este escenario es preciso poner en el centro lo que ha pasado y que nos llama a esta actuación de parte del Congreso del Estado. Y es preciso, como dijo la licenciada Penélope, es poner en el centro a la víctima, por lo cual el Congreso del Estado estima oportuno revisar objetivamente el actuar de la Fiscalía de Morelos en la investigación del feminicidio de la joven Ariadna. Asimismo, esperamos de las autoridades capitalinas que en el marco del federalismo cooperativo inserto en nuestro sistema constitucional colaboren en cuanto sean llamadas y nos suministren la información con todos los elementos que nos permitan llegar hasta las últimas consecuencias, sea para exigir la responsabilidad del fiscal de Morelos o de resultar el caso para poner en conocimiento de las autoridades de la Ciudad de México todo aquello que resulte de su competencia, pues solo así los servidores públicos que hayan incurrido en alguna irregularidad podrán ser sancionados en los ámbitos administrativo, político e inclusive penal. En los últimos días hemos sido testigos de la confrontación mediática entre la Fiscalía de Morelos y de la Ciudad de México, así como la misma jefa de gobierno, quienes han hecho señalamientos muy graves al trabajo realizado por la primera de estas instancias durante la investigación del feminicidio de Ariadna N. Se ha hecho un escándalo mediático y se ha llevado al terreno de lo político lo que debería ser un tema estrictamente de acceso a la justicia y de derecho a la verdad, y sobre todo de respeto a la víctima y el dolor de sus familias y sus amigos. En este caso, la propia jefa de gobierno de la Ciudad de México ha invadido la esfera competencial de la Fiscalía del Estado y ha violado la autonomía de la Fiscalía de la capital del país. Por lo anterior, las y los diputados integrantes de la 55ª legislatura, asumiendo nuestro compromiso con las mujeres morelenses, decidimos intervenir de manera directa en favor de las víctimas de feminicidios. El Pleno del Congreso del Estado aprobó el acuerdo parlamentario por lo que se crea la Comisión Legislativa Especial para el seguimiento de casos de feminicidio en el Estado de Morelos, conformada por los diputados Alberto Sánchez, Julio César Solís, Paola Cruz, Andrea Gordillo, Agustín Alonso y su servidora. El primero y segundo presidente y secretario respectivamente de esta comisión. Resulta ineludible que agotemos todo y cuanto sea posible para que todas las mujeres y niñas puedan recuperar la confianza de vivir con tranquilidad, sin el temor de ser agredidas al salir a las calles y sin el miedo que produce la posibilidad de que les hagan daño. Por eso es importante también trabajar por planes de prevención que no vemos en el Estado de Morelos. Lo decimos fuerte y claro, con la tragedia y el dolor de las mujeres víctimas de feminicidio no se juega, no se usan. En eso estamos comprometidos las y los diputados de Morelos. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. A continuación,
Está registrada también la licenciada Isela Chávez, titular del Instituto de la Mujer en el Estado de Morelos. Le cedemos el uso de la voz. Muchas gracias. Isela Chávez, presidenta del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos. Primero que nada, quiero celebrar la instalación de esta Comisión Legislativa Especial que se hace desde esta legislatura. La preocupación que muestran a la sociedad, sin duda, está permeando en todas las instituciones y es lo que hoy nos congrega el día de hoy, no solamente al Congreso del Estado, sino a organismos públicos autónomos, como en el caso de Derechos Humanos y en el caso de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas. En este sentido, desde el Instituto de la Mujer, queremos hacer una postura breve acerca de este caso de Ariadna, que por supuesto respeto a todos los compañeros que me han antecedido en la voz, los diputados y las diputadas, ya que efectivamente estamos hablando de una víctima y que por supuesto está exhortar y solicitar desde el Instituto de la Mujer a la 55 legislatura que esta comisión efectivamente no sea únicamente para resolver un caso o algunos casos. Los feminicidios desafortunadamente van a la alza y por supuesto que desde el Instituto de la Mujer estaremos acompañando las acciones que se propongan desde la 55 legislatura y por supuesto siempre que el Congreso nos invite estaremos acompañando y respaldando todas estas decisiones y por supuesto poniendo a disposición los conocimientos también especializados y técnicos que tenemos desde el Instituto. Ahora bien, se debe de realizar la aplicación de protocolos que convergen en la atención y sanción, con énfasis en fortalecer los procedimientos de coordinación interinstitucional. Desde el Instituto de la Mujer se debe de impulsar, y es lo que estaremos haciendo, lo establecido en los programas federales integrales para que la Fiscalía contemple en la integración de las carpetas de investigación por delitos de feminicidio, además de la aplicación de sus protocolos, aplique la metodología para la selección y revisión de expedientes de investigaciones ministeriales de muertes violentas de mujeres, elaborado por Naciones Unidas, mismas que se encuentran en el eje de sanción del PEPACE, el Programa Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia de Género, que es un programa estatal. Ahora bien, he escuchado quienes integran esta comisión y por supuesto que desde el Instituto de la Mujer quiero hacer una propuesta muy respetuosa a esta comisión y el poner sobre la mesa el que se valore la integración de una antropóloga con perspectiva de género que coadyuve en el análisis de contexto para todos los casos de feminicidio, si es que sea el caso. Y por último, desde este mecanismo para el adelanto de las mujeres, siempre reconoceremos como parte del proceso de investigación que toda muerte violenta de mujeres se debe de iniciar como un feminicidio. Es un mínimo reconocimiento derivado de la deuda que se tiene con mujeres y niñas víctimas de desaparición y feminicidio en el Estado. Desde este espacio institucional, por supuesto, quiero expresar reiteradamente este respaldo que desde el Instituto queremos hacer y acompañamiento a las acciones y por supuesto el que pongamos sobre la mesa y valore esta comisión, el que se pueda integrar este perfil de una antropóloga para que pueda estar haciendo pues este análisis de contexto de estos casos de manera muy particular. Desde el Instituto de la Mujer acompañamos y respaldamos las acciones, diputadas y diputados. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada. Ahora le cedemos el uso de la voz a la diputada Andrea Gordillo. Buenos días a todas y a todos, buenos días a los medios de comunicación. Les agradecemos el estar aquí presente para
pasar este mensaje a la ciudadanía de lo que hoy está pasando en el Congreso del Estado. De la misma forma agradezco a los órganos autónomos el estar aquí presentes, a la maestra y a la licenciada, maestro. Creo que no hay nada que celebrarse el día de hoy. El tener que hacer una comisión especial de feminicidios es una alerta roja para el Estado. Y es una clara falla de que la estrategia de seguridad que hoy existe en el Estado de Morelos está fallando. Yo hablo como legisladora, pero sobre todo como mujer. El ver todos los días lo que pasa a nuestras mujeres duele, y duele bastante, porque como mujer no sé si mañana me pudieran asesinar, porque es una realidad que perdimos a una compañera diputada, y de eso se tiene que hablar, porque es una realidad que hoy están politizando un caso que no debería de ser así. La realidad es que las autoridades estamos fallando y que por eso desde el Congreso estamos haciendo esto para ver de qué manera podemos sumarnos a la solución. Y eso es lo que hoy verdaderamente tenemos que ver. 9 feminicidios a diario. Ser el segundo estado con mayor tasa de feminicidios, de verdad no es de celebrarse. Por eso, desde esta trinchera, muchas y muchos diputados hemos trabajado desde el día 1 y exigido a las autoridades competentes que hagan su chamba. Es lo único que desde esta mesa se va a seguir exigiendo. Hoy sí celebro que investigadores y que profesionales se sienten con nosotros, pero sobre todo celebro, eso sí, que parte de la ciudadanía esté aquí y vea la realidad de las cosas. Porque muchas veces escuchar la palabra o la opinión de un diputado puede decir que es mentira por el simple hecho de ser diputado. Pero hoy a una ciudadana y un ciudadano no se le va a negar el que hoy puede estar aquí sentado siendo espectador. Y eso es lo más importante. Creo que no debemos de dejar de decir que esto es lamentable y que la realidad que vivimos es lamentable. Hoy esperamos que también desde el Ejecutivo hagan su trabajo, porque la alerta de violencia de género ya lleva muchos años y no hay acciones verdaderas para que esto deje de pasar. Mi comentario es ese, terminando, el agradecer a los medios de comunicación, el pasar este correcto mensaje y que desde el Congreso del Estado estamos las diputadas y diputados más unidos que nunca para ver la realidad y la verdad de las cosas. Gracias. Buenas tardes a medios de comunicación presentes, la Comisión Legislativa Especial para el Seguimiento de Feminicidios, autoridades y titulares de los órganos autónomos presentes, especialistas en materia, darles la bienvenida. Me presento ante ustedes, mi nombre es Agustín Alonso Gutiérrez, soy miembro y parte de esta comisión, pero también presidente de la Comisión de Hacienda. Quiero aprovechar este momento robusteciendo, tratando de fortalecer el tema de mi compañera Andy Gordillo y también en este clima en el que Morelos despierta después de algunos días hacia hoy, en un tema mediático, en un tema de ataques, en un tema de fabricación de cuestiones que van por encima de la realidad. Se entiende perfectamente que la estrategia hoy de un gobierno no es tanto solucionar el problema que existe, que es grave, en el tema de prevención del delito, en el tema de persecución del delito y también en el debido proceso de la impartición de justicia. Desde la Comisión de Hacienda y con diputadas y diputados,
fortalecimos esa parte, orgullosamente lo digo, con un enorme incremento en los 3 ejes importantes para nosotros, que tiene que ver con lo que hoy estamos lamentablemente hablando. Es cierto, no hay nada que festejar, no hay nada que decir cuando se crean estas comisiones, porque cuando se crean es que estamos viviendo momentos difíciles, sumamente difíciles, donde los morelenses tenemos que unirnos. Y desde el Congreso, desde la Comisión de Hacienda, valoro, y al pueblo de Morelos, para los medios que puedan hacer esa importante comunicación de la verdad, les tengo que decir que en tanto la seguridad pública sufrió un incremento importantísimo de recursos que queremos ver reflejados en hechos de prevención, que la Fiscalía recibió importante aumento de recursos que queremos ver reflejados en la Procuración de Justicia. En especial, se fondeó o se destinó 20 millones de pesos al área de feminicidios para que de manera más técnica, científica y jurídica haga una persecución de los delitos cometidos contra las mujeres. Y también se le dio total autonomía financiera y se aumentó una enorme cantidad al Poder Judicial, que fue ya reconocido incluso por el presidente del Tribunal de Justicia y los magistrados, que les dará margen para poder dignificar su ámbito laboral y también hacer mejor las cosas en lo que a la impartición de justicia se requiere. Esa es mi participación, hablar de los números, hablar de la intención y de la voluntad que tenemos los diputados, pero repito, hablar con la verdad y que este tipo de situaciones no se politicen ni se desvirtúen, porque lo más importante para las diputadas y los diputados, y lo demostramos con hechos, repito, ahí está un presupuesto aprobado y que estamos próximos días de recibir las observaciones por parte del Ejecutivo, será siempre en favor de los morelenses. No somos de espectaculares, ni somos de andar pegando calcomanías atrás de los camiones para denostar. Vamos de frente y ahí están los hechos. El incremento, repito, a la Secretaría de Seguridad Pública para prevenir el delito. Aumento de la Procuraduría, la Fiscalía, del Estado de Morelos, y el aumento importante también al Poder Judicial del Estado de Morelos. Muchísimas gracias. Compañero presidente, con esto concluyen las participaciones y también la instalación de la Comisión Legislativa Especial para el Seguimiento de Casos de Feminicidio en el Estado de Morelos. No se registró. Y dentro de máximo 15 días se estará convocando nuevamente para dar seguimiento a los trabajos realizados por esta comisión. ¿Es cuánto? Sí. Solamente agradeciendo la participación de la directora del Instituto de la Mujer y solicitarle de manera muy amable que nos haga llegar por escrito esta participación a la comisión. Gracias. Bueno, gracias a todos los medios de comunicación. Compañeros, ¿sí va a haber oportunidad de hacer preguntas y respuestas? Sí. A la orden. Por favor, les pedimos que nos repitan su nombre y el medio en el que están colaborando, por favor. Muchas gracias. Pedro Tonanzi, de Grupo Imagen. Pues, presidente, justamente esto que acaba de decir al final el diputado Solís, respecto a estos 15 días que será la próxima reunión, quisiera saber si ese es el tiempo que se dan para que haya un primer informe, que estarían pidiendo en ese informe. ¿Cuántos? Se me hace muy confuso los objetivos de esta comisión, porque son muy vagos, no son precisos, y además hablan de documentación, hablan de protocolos, hablan de papeles, pero lo que pasó aquí fue un horrendo homicidio, un feminicidio, y se habla de personas. Las personas fueron las que fueron a investigar y las que están contrariándose con otra fiscalía.
de lo que ocurrió ahí. Yo quisiera saber cuántos funcionarios estarían sujetos a esta investigación, van a formar parte de investigación, y si el alcance de esta investigación va a llegar al propio fiscal, porque además creo que son muy cuidadosos en no mencionar su nombre, de no mencionar a Auriel Carmona como parte de esta investigación. Y también hay denuncias de la sociedad que no es el primer caso, que hay muchos más, y están presentando la documentación. Vimos el caso de ayer de una madre que dice que le dijeron que se ahogó la niña de 16 años, pero que estaba llena de moretones y que le faltaba un diente. Están denunciando que esto es sistemático por parte de la Fiscalía del Estado. Si en esta comisión pues va justamente a investigarse esta parte, si se le va a abrir a las víctimas, si las víctimas van a poder llegar a esta comisión y decir, esto me pasó a mí, y si esta comisión va a estar en esa postura de recibir esos documentos, esas denuncias que pueda ofrecer la sociedad civil respecto a lo que está ocurriendo en las calles con las personas que están a cargo de investigar estos feminicidios. Y bueno, pues, ¿cuáles son sus perspectivas de eficiencia de esta comisión? Porque, como bien se dice en la política mexicana, no quieres que pase nada, pues crea una comisión, dale chamba a unos amigos, pero ¿cuánto le estarían ustedes pidiendo a estos amigos o a estas personas que cumplan con un informe veraz que deje contentos, no a ustedes, a las víctimas? Sí, muchas gracias por la pregunta. Bueno, esta comisión fue creada precisamente para tener ese derecho humano, el derecho a la justicia, a la verdad, a la no revictimización de las mujeres en caso de feminicidios. Pero bueno, esas palabras, esos cuestionamientos, me voy a permitir cederle el micrófono a la secretaria técnica para que aclare las dudas a las que refiere. Muchas gracias, presidente. Efectivamente, hay que partir del criterio de que todos los feminicidios son importantes. No se puede particularizar un solo caso dada la situación que hay en el Estado. Y bajo ese criterio es que precisamente se busca que el eje transversal de investigación implique el acceso a la justicia. ¿Qué se quiere decir con esto? Quiere decir que una persona acceda a la justicia implica desde el primer momento de la actuación policial o judicial. Quiere decir que desde la llamada telefónica debe de haber un protocolo de actuación, posteriormente un protocolo de investigación que permita entonces que esa víctima, ya sea directa o indirecta, alcance la justicia. Bajo este criterio, la comisión y los especialistas deberán generar una ruta crítica que permita, a través del precisamente el seguimiento puntual de cuáles deben de ser cada actuación en el momento que le corresponda a cada institución, poder determinar cuáles son los posibles obstáculos o carencias que tienen las investigaciones o los protocolos, o en su caso la forma en la que estos son aplicados. Por ello, es importante que primero las y los especialistas, una vez conformado el comité o el grupo de trabajo para ello, sean quienes expongan de la mejor manera cuál sería la forma de llegar a conocer lo que se está exponiendo. Si bien es fácil a lo mejor o puede ser poco comprensible lo que se pretende hacer, es innegable que lo que se busca es que permee al final en sus resultados, en el trabajo que se genera por cada una de las instituciones y cada uno de los entes responsables en el esclarecimiento o más bien, insistimos, en el acceso a la justicia como un eje que lo transfiere. En ese sentido, el momento en el que todavía tengamos a las dos personas especialistas que todavía nos faltan, será posible que a través del cruzamiento de datos y sobre todo de los conocimientos inter y multidisciplinarios que se aspira a tener, se pueda generar entonces esa información que posiblemente en 15 días sea la que se dé la ruta de trabajo específica que se tenga. No es posible pensar que en 15 días este grupo de trabajo pueda, por un lado, contar con todos los elementos, los documentos o los expedientes.
Listo. Bueno, y en este sentido me permito también otorgarle la palabra, por favor, a la doctora Espadas para que nos amplíe esto. Bien, en este sentido es muy importante hacer notar que esta comisión se encuentra integrada y se va a encontrar integrada desde luego por múltiples especialidades. Ya una de nuestras diputadas habló al respecto y comentó, me parece que de manera muy asertiva, la participación de un especialista en antropología social. Pero desde luego nuestro análisis será de carácter jurídico, técnico, científico, totalmente analítico y objetivo. Para tal efecto, sí necesitamos contar con los elementos suficientes que nos permitan hacer el análisis de este caso que sea debatido. Ya está. De este caso tan debatido, pero también desde luego nos va a permitir hacer el seguimiento de muchos otros casos de feminicidio en el estado de Morelos principalmente. En este sentido, como les comentaba, sí es necesario contar con todos los elementos de carácter técnico, científico y jurídico para poder emitir un informe. Yo creo que en 15 días sería un informe preliminar, desde luego considerando que en algún momento podrían agregarse nuevos elementos y podría hacerse un informe muchísimo más completo. Y también muy importante, lo haremos de manera respetuosa a las víctimas, a sus familiares y a la sociedad civil. Gracias, diputado. Referente a lo que dice nuestro compañero Pedro Tonantzin, yo quisiera a los medios de comunicación repetir quién es la doctora María del Carmen Espadas Barajas, porque diría todo lo que ha hecho, pero en especial algo que ha tenido en su carrera profesional. Ella colaboró en la elaboración del primer protocolo de investigación de feminicidio para México. Participó en la ampliación de los primeros talleres dirigidos al Ministerio Público Investigador, Policía Ministerial y Personal Pericial, así como Tribunal Superior de Justicia para la Investigación de Feminicidios del Estado de Guerrero, Estado de México, Zacatecas, Ciudad de México, etcétera, etcétera, etcétera. Exdirectora de Especialidades Médico-Forenses de la Procuraduría General de la República, actualmente Fiscalía General de la República, enlace como punto focal del Comité Internacional de la Cruz Roja para la búsqueda de personas desaparecidas e identificación de personas fallecidas, sistema AMPM. Así como la doctora y los especialistas que nos acompañan, habrá dos más que estamos buscando que sean de ámbito nacional. Ámbito nacional, también vamos a invitar al ámbito estatal, y esto es importante porque lo que preguntaba el compañero Pedro es muy sencillo. Dice que normalmente se acostumbra en la política mexicana que si no quieres investigar algo, hagas una comisión, pero en este caso, que sí creemos importante el poder, a quien está hablando yo les voy a pedir el favor, porque el tema es delicado, se pueden retirar del salón, quien le interese se puede quedar, nadie está a fuerza y es libre la permanencia en el salón. Por favor, y les pido a los compañeros, las de protocolo, que están del Congreso del Estado, estén pendientes, si están hablando, pues les pidan de manera amable la salida del salón, si son tan amables. Porque el caso no es para menos. El caso es lamentable lo que pasó, discúlpame Robert, pero el caso es delicado y uno está dando un punto de vista que me pide, y yo le estoy contestando respetuosamente a Pedro Tonantzin, mientras otros están chacoteando. Y yo lo hago con todo respeto, le contesto a mi compañero Pedro. Y su pregunta para mí tiene todo un respeto. Por eso es que me permito contestarle con todo cariño y respeto. En este tema, lo que nosotros queremos, lo decía muy bien lo del Instituto de la Mujer y me parece mis compañeras, después va a servir, este trabajo que vamos a hacer para todos los temas de feminicidio que hay en el estado de Morelos y que estén pendientes por resolver y los que desgraciadamente puedan suceder. Pero en este caso en especial nos llama el saber un feminicidio que fue realizado en Ciudad de México,
Y el cuerpo, como varios de los que suceden encontramos en Morelos, es tirado en el estado de Morelos. Territorio abandonado, tirado, aventado en el territorio del estado de Morelos. ¿Hasta dónde el fiscal del estado de Morelos, licenciado Uriel Carmona, tiene las facultades jurídicas? ¿Hasta dónde? Si cumplió o no con el protocolo. Si esas facultades, al encontrar este cuerpo, si lo hizo o no. Y en este caso, si coadyuvó correctamente con la Fiscalía de la Ciudad de México. Y también que le corresponde a la Fiscalía de la Ciudad de México, porque al final de cuentas el video, lo que vimos después, que nos lastimó a todos, son cámaras de un expediente que pudo tener la Fiscalía de la Ciudad de México. Queremos saber las actuaciones, si fueron legales o no, y lo más importante, el tema científico, porque esto tiene actos científicos, si realmente se llevó conforme se tenía que haber hecho. Por eso hay especialistas en la materia, porque no es lo que yo quisiera, es lo que se tenía que hacer, para que podamos esclarecer si hubo responsabilidades y no, pero también por el otro lado, cuidando las autonomías de los estados. También es importante saber si la Ciudad de México no violentó la autonomía en el estado de Morelos, porque creo que es importante el respeto a los estados y a la República. Por eso es importante que lo hagamos de manera muy científica y con especialistas que no son políticos, que ellos tienen un prestigio como personas y que no se van a prestar a ningún teatro político porque su prestigio es más importante y el amor a lo que han hecho toda su vida en investigación que poder prestarse a algún teatro público. Por eso la invitación que hicimos y les agradecemos a los investigadores, a los especialistas que hayan permitido tomar este caso, que no es fácil, porque has hecho un escándalo nacional, porque es un caso que ha rebasado al territorio morelense y que va a ser un caso que tenemos que resolverlo, que tenemos que saber la verdad de manera muy profesional, dejando la política, dejando los partidos, dejando los sentimientos, dejando los rencores, dejando muchas cosas afuera y tomando como centro a la víctima y a los familiares, como decía muy bien el compañero Pedro, sobre este caso tan lamentable que tuvimos que ver y tuvimos que sentir todas y todos nosotros. Esto es cuanto. ¿Hay más preguntas? Gracias. Para los diputados, ojalá nos puedan decir de una forma bien concreta cuál es el sustento jurídico para la creación de esta comisión. No si está en sus facultades crear comisiones especiales, sino el alcance que, por lo que yo he entendido, podría tener esta comisión si no se va a violentar un debido proceso. Aquí está el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, si nos puede también responder sobre el tema. También cuestionarles, hasta donde yo tengo entendido, han sido 2 o 3 comparecencias, las del fiscal general con todo su equipo, y me llama mucho la atención que ahora vengan y nos digan que quieren darle o crear esta comisión de seguimiento de feminicidios, cuando yo nunca he escuchado una respuesta clara por parte de Fabiola García Betanzos, quien es la fiscal contra el feminicidio, explicar claramente por qué, a pesar de las decenas de cuerpos que aparecen en la vía pública, no los considera como un feminicidio, y eso se refleja evidentemente en datos oficiales en el Secretariado Ejecutivo Nacional. La cifra de este año, ni siquiera una institución como el Instituto de la Mujer nos lo puede decir claramente. No nos puede decir cuántas mujeres han sido privadas de la vida este año, y no nada más quien lo preside en este año. En otros años la cifra siempre varía, e invariablemente también con la fiscal Fabiola García Betanzos no se sale de 23 mujeres asesinadas. Quienes están aquí saben que esa cifra todos los años es muy superior. Sin embargo, cuando ha sido su responsabilidad, diputados y diputadas, cuestionar a la Fiscalía del porqué de esta omisión de los resultados,
no hay una respuesta clara por parte de la Fiscalía. Ahora, me llama mucho la atención, diputada Tania, que usted diga que van a verificar con objetividad el trabajo de la Fiscalía. Perdón, eso lo tendrían que hacer siempre, sobre todo en las comparecencias como la que va a haber mañana. También hay un ánimo generalizado de que hay una defensa a ultranza por parte del G15 hacia el fiscal general. ¿Cómo se le va a decir a la sociedad, cómo ustedes van a garantizarle a la sociedad que no va a haber precisamente una defensa a Uriel Carmona? Y ahora también, de las últimas preguntas que quiero hacer, ¿en dónde está el sustento jurídico, diputado Julio César Solís, usted que preside la Comisión de Seguridad? Nos ha dicho una y otra vez que la responsabilidad es del comisionado. Tiene su responsabilidad, por supuesto, y nadie se la quita, pero ¿en qué parte de la ley dice que el fiscal general debe dar resultados si tiene o no mucha chamba, como usted lo ha dicho? Bueno, yo con todo respeto para los compañeros medios de comunicación, les pediría que hicieran una pregunta, porque de repente se ponen a hacer una serie de cuestionamientos y es un poco difícil atenderlos todos. Además, hay más medios de comunicación y yo creo que todos tienen el derecho a preguntar. Respecto de cuál es la facultad, pues eso está muy fácil. Fracción 46, artículo 40 de la Constitución, nos da la facultad, y el alcance lo hemos dicho una y otra vez, y eso sí quisiera que quedara perfectamente claro, es el derecho a la justicia. Eso y nada más. Una y otra vez, como tú, nos han preguntado qué es lo que nosotros estamos haciendo en relación a lo que sucede en materia de seguridad, cuando nuestra responsabilidad es legislar, no salir a la calle a vigilar a las personas. Esa responsabilidad constitucional le corresponde al gobernador del Estado, declarado en el artículo 70 de fracción 20 de nuestra Constitución. Él delega la responsabilidad. Los delitos tienen una liga y cada vez que se comete un delito tiene varias responsabilidades de los funcionarios, entre ellos la prevención. La prevención. Hace rato yo decía un ejemplo muy simple, ojalá lo podamos entender. Si yo no quiero que se derrame este vaso con agua, yo tendría que dejarle de poner agua, porque si no lo hago, se derrama. Si no queremos que haya más investigaciones, si no queremos que haya más omisiones y que haya más impunidad, debemos de atender el tema de la prevención. Ojalá lo podamos entender. Entonces, otro tema que también quisiera yo dejar claro es que los especialistas que el día de hoy están participando van a participar de manera honorífica. Nosotros no vamos a juzgar porque no nos corresponde. Y lo hemos dicho también, eso le corresponde a un juez. Nosotros vamos a acompañar y vamos a tratar de que el día de hoy no solamente se tenga el derecho a la justicia, sino que se conozca la verdad en la diferencia que existe de criterios entre la Fiscalía de Morelos y la Fiscalía del Estado de México. Perdón, de la Ciudad de México, que hasta por eso me critican porque me equivoco si es Estado de México o Ciudad de México. Al final todos sabemos dónde está el problema. Gracias, muy buenos días a todas y todos los medios de comunicación. Primero, adherirme a todas las expresiones que se han hecho en torno a los objetivos de la mesa y a la creación, y a expresar el reconocimiento por el interés que asumen en este tan lamentable asunto sobre los feminicidios, y por la alusión que se hizo a mi persona para dar contestación al último de los cuestionamientos. Yo únicamente quisiera decir, aclarando o hecha la aclaración sobre la facultad constitucional y legal para la creación de la comisión especial, en mi carácter de invitado en los trabajos que se están realizando, sí quisiera ser enfático en lo que también he sido consistente en muchas declaraciones, en cuanto a que Morelos es el lugar del país más peligroso para que una mujer, sea niña o adolescente, salga a las calles sin el temor de ser agredida y eventualmente hasta de perder la vida. Morelos no tiene un sistema de justicia penal capaz de investigar, de prevenir, de sancionar y de dar reparación a las víctimas directas e indirectas del feminicidio. Y es en el Congreso del Estado en donde descansa la confianza de todas las instituciones que tienen una responsabilidad en este sistema.
En la prevención y la reinserción social, ustedes saben que está el Poder Ejecutivo. En la investigación de los delitos está la Fiscalía General del Estado. Y en la administración de justicia, el Poder Judicial. Con un solo eslabón que no funcione en esta cadena, no sirve de nada ninguno de los esfuerzos. Se preguntaba, y creo que en eso consiste mi contestación, si no se violentaba el debido proceso porque esta comisión revise un caso en particular o todos los demás feminicidios de los que se han hecho menciones. Y la respuesta es no, no se violenta porque la responsabilidad de un servidor público, de todos los servidores públicos en toda esta cadena, puede generar cuestiones en el índole penal, en el administrativo, en el civil, en el constitucional y también en el político. Y al Congreso del Estado es en donde descansa esta última de las responsabilidades en que puede incurrir un servidor público. Desde luego que ya se ha dicho de manera reiterada en esta mesa, todos los feminicidios que han ocurrido, que al menos al día de ayer se registran al menos 92, más los que espero que me equivoque, se pudieran acumular con el día de hoy. Pero no podemos negar también que el caso de Ariadna adquiere una relevancia, no quiero decir que sea más importante, pero sí una relevancia porque se han hecho señalamientos muy graves desde la Fiscalía General de la Ciudad de México y de la jefa de gobierno en torno a un dictamen pericial que concluyó una causa de muerte distinta a la que se concluyó en la Ciudad de México. Eso desde mi punto de vista y a título personal y como presidente de la Comisión de Derechos Humanos, nos preocupa muchísimo porque no puede haber dos verdades. La verdad es una y para eso existen periciales, producto de la ciencia para poder demostrar un hecho que nos debe de interesar a todas y todos porque es el mismo tratamiento que se espera se tenga en todas las investigaciones de feminicidio. Por tanto, o se está encubriendo en el estado de Morelos o se está fabricando una historia en la Ciudad de México. Y por eso es importante esta comisión y por eso se espera, lo dijo la diputada Tania Valentina, toda la colaboración de las autoridades de la Ciudad de México para que como resultado de la investigación, sin violentar el debido proceso, en el ámbito de lo que aquí se tiene competencia, bueno, si se desprenden conductas sancionables en el ámbito penal, en el civil o en el administrativo, se pongan en conocimiento tanto en Morelos, si son fundadas esas acusaciones, o también en la Ciudad de México, porque así lo establece el Pacto Federal. Es lo que yo diría en torno a este cuestionamiento, pero sí dejar en claro que no se viola el debido proceso, porque claramente la Constitución Federal local y las leyes permiten la creación de estas comisiones, como en cualquier sistema de corte federal. Muchas gracias. Perdón, y por último, que es un tema que no lo platicamos, pero sí también se preguntó, y dejarlo claro, esta comisión no pretende encubrir ni proteger absolutamente a nadie. Absolutamente nadie. Por eso es que nosotros llamamos a especialistas y los especialistas serán los encargados de llevar a cabo los trabajos. Y les quiero decir aquí frente a ellos precisamente que, por ejemplo, el día de hoy yo los conocí a la gran mayoría y ni les hemos dado línea ni les hemos dicho qué resultado queremos de las investigaciones. Lo que sí queremos es que se sepa la verdad. Y si el fiscal tiene responsabilidad, que enfrente su responsabilidad, ya sea social, política o penal. Eso es lo que queremos. Gracias, diputado. Quedan dos preguntas más inscritas. Les pedimos a los compañeros de la prensa, por respeto a sus compañeros y también a los integrantes de la mesa, que sean breves en sus cuestionamientos. Muchas gracias. Buenas tardes. Mi pregunta es respecto a los alcances de esta comisión para el seguimiento de casos de feminicidio. ¿A cuántos casos se les dará seguimiento? Está claro que será en el caso de Ariadna López, pero la pregunta es ¿cuántas carpetas de investigación serán reabiertas, analizadas para poder conformar este análisis especializado sobre el cumplimiento o el acceso a la justicia? ¿Ya tienen delimitado si serán los casos de los últimos meses, de los casos de los últimos años o de los casos de los últimos 20 años, que es en lo que está sustentada la alerta de género en Morelos? Gracias.
Muchas gracias por la pregunta. Ciertamente hay que entender que cuando se hace una investigación o cuando se ven involucradas todas las entidades, tienen como un proceso. Este proceso es el que de entrada tiene que ser analizado desde un punto de vista técnico y científico, como ya se ha mencionado aquí. Primero es reconocer si en este proceso pudiesen o no existir situaciones que obstaculicen, que hayan sido contradictorias, o sea, conocer a profundidad si el marco normativo, legislativo, administrativo con el que cuenta el Estado para la investigación y para permitir el acceso a la justicia de todas las víctimas, particularmente de feminicidio, son congruentes, pertinentes y son, a su vez, permiten el cruzamiento de la información y que den esta pauta lineal para lograr llegar al conocimiento de la verdad, que sería un término. En este sentido se ha considerado de entrada, y esto a consideración obviamente, y repito, de que se termine de conformar el equipo de trabajo, tentativamente se ha considerado 3 casos de estudio. Efectivamente, los 3 casos de estudio tienen que corresponder o nos pueden arrojar luz, uno, a partir de lo que la propia sociedad civil organizada, que como me permito recordar es de donde yo vengo, hemos visto y hemos documentado. En este sentido es importante reconocer aquellos casos que puedan ofrecer particularmente información en determinados momentos procesales o de investigación, de administración o de la procuración de la justicia. Y sí, efectivamente, sí se ha considerado por lo menos 3 casos para ser analizados y que permitan hacer estos estudios comparativos. Me regreso a la misma idea de tener un conocimiento total de cuál es este proceso a través de los protocolos de actuación, el marco legislativo, normativo y demás, después ya se ha mencionado bastante. Esta sería. Buenas tardes. Yo quisiera preguntar de manera específica en el caso de Ariadna, ¿cuáles van a ser los primeros pasos en esta investigación? ¿Van a solicitar un informe a la Fiscalía de Morelos? ¿Van a solicitar un informe a la Fiscalía de la Ciudad de México? ¿Cómo van a ser estos primeros acercamientos? Muy buenas tardes, soy la maestra Elizabeth Lázaro Torres. Respecto a la pregunta que hace el compañero periodista, los primeros pasos que haríamos dentro de esta comisión es allegarnos de la información o de la carpeta de investigación. Obviamente, respecto a esta carpeta, vamos a analizarla exhaustivamente, respetando en todo momento los derechos humanos, teniendo muchísima sensibilidad con respecto a las víctimas y sobre todo también en el caso de no revictimizarlas, como ha sucedido en este caso especialmente. Posteriormente, tendremos que checar que esas actuaciones estén dentro del marco legal, en este caso, si se ajusta al tipo penal de feminicidio que contempla el artículo 213 quintus del Código Penal. También hay que checar la actuación del Ministerio Público que se apegue con objetividad, legalidad, honestidad, imparcialidad y sobre todo que esta actuación, y me refiero a la actuación en conjunto, no solo de la investigación, sabemos que en una investigación, en una carpeta de investigación lleva la participación de policías ministeriales, la participación del Ministerio Público, la participación del equipo científico, en este caso periciales, que puede ser los médicos forenses, puede ser un perito en química, en genética forense, puede ser también la foscopía, puede ser también en otras áreas que nos pudieran arrojar precisamente ver la actuación que haya sido correcta de la Fiscalía, pero sobre todo con la sensibilidad, la directriz que conlleva los protocolos de investigación en los casos de feminicidio. Eso es lo que haríamos de entrada. Posteriormente se iría desarrollando esta investigación o este informe en base a lo que desarrollemos en conjunto como equipo interdisciplinario que se está conformando. ¿Ya tendrían como alguna fecha para solicitar la carpeta de investigación a la Fiscalía de la Ciudad de México?
Lo tendremos que checar de principio, insisto, con allegarnos primero la carpeta de la Fiscalía de Morelos. Posteriormente, en base a eso, determinaríamos la procedencia de solicitar posiblemente la carpeta de la Ciudad de México, pero eso lo iremos desarrollando conforme vayamos paso a paso en el proceso que acabo de explicar. Bueno, con esta pregunta damos por concluida esta sesión. Agradecemos, cedemos el micrófono a nuestra directora del Instituto de la Mujer. Únicamente para precisar la pregunta que nos hizo la compañera anterior, periodista, que comentarle que en el Instituto de la Mujer, por supuesto que sí tenemos cifras marcadas, cifras seguidas, y que justo platicando con el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, a principios de mes teníamos una estadística de 87 muertes de mujeres violentas, y que al día de hoy suman a 92, efectivamente. No son variables, llevamos un puntual seguimiento, compañera, y que precisamente una de las esencias de esta comisión especial es precisamente el que puedan estarle dando seguimiento a estas muertes de mujeres, y que efectivamente se tomen en cuenta los elementos necesarios y que se cumplan con el artículo 213 quintus de nuestro Código Penal vigente en el Estado, y que se puedan estar observando precisamente, ¿no?, el que efectivamente sí corresponde a un feminicidio o no. Es una cuestión que no compete al instituto, ni la investigación ni la persecución de estas muertes, y que pues es a la autoridad competente. En este sentido, también quiero expresarles a los medios de comunicación, al Congreso del Estado y a las autoridades presentes que el Instituto de la Mujer no ha sido omiso en las acciones de prevención y de atención a las mujeres víctimas de violencia. En este sentido, quiero compartirles que he dado puntual seguimiento desde el día de mi designación hasta el día de hoy a los trabajos que se han venido haciendo de manera positiva dentro del instituto, y he tomado acciones de manera inmediata para que los ejes de atención y de prevención precisamente estén funcionando de diferente forma. Y bueno, comentarles que efectivamente, como lo dijeron anteriormente, pues los ejes de prevención y atención no solamente pertenecen al Instituto de la Mujer, sino que nosotros somos respetuosas de esta función. Lo hemos pedido de manera respetuosa. Lo hemos pedido de manera respetuosa, compañero, claro que sí. No te tengo la fecha, pero sí lo hemos pedido. Así es que lo hemos hecho no solamente en el caso de Ariadna, son muchas muertes de mujeres, es alarmante las cifras, y por supuesto que no hemos sido omisas. Lo hemos hecho de manera puntual por medio de medios de comunicación, y también lo seguiremos haciendo porque pues es parte de nuestro deber. Y bueno, en este sentido también comentarles que todos estos dos ejes, que es el de atención y prevención, pues también competen al Poder Ejecutivo, con quienes también hemos emprendido acciones, y que por supuesto estaremos dando este puntual seguimiento. Y si es el caso, compañeros, siempre lo haremos y siempre pediremos una explicación para llegar a la verdad histórica si tuviéramos alguna duda en algún caso en especial. Perdone que vuelva a hacer uso de la voz, pero me parece importante compartirles por las preguntas que están formulando, que yo considero muy válidas. No es el caso, digamos, el único caso, quiero ser muy claro en esto, pero sí tiene una relevancia, tiene un interés noticioso que vale la pena responder. Pregunté en mi oficina si ya me habían dado contestación en torno a los informes y documentos que pedimos tanto a la Fiscalía General del Estado de Morelos como a la Fiscalía de la Ciudad de México,
porque nosotros iniciamos una queja de oficio en torno a este tema, en donde pedimos la aplicación de medidas precautorias para que este caso se atienda bajo los protocolos especializados en la investigación del delito de feminicidio, y me están reportando que ya tenemos el informe de la Fiscalía General del Estado, en donde nos dan toda la documentación que fue requerida, solicitada, la aceptación de las medidas. En cambio, no hemos tenido todavía noticia de la Fiscalía General de la Ciudad de México. Aprovechamos los micrófonos para que sean ustedes el vehículo a efecto de que nos puedan proporcionar todo el informe que les pedimos y los documentos. ¿Por qué es importante? Porque es a partir de los señalamientos desde la Fiscalía General de la Ciudad de México y de la jefa de gobierno de donde nosotros vamos a poder hacer la confrontación y dar a lo que se tiene derecho como sociedad, como víctimas y como medios de comunicación, a la verdad, el acceso a la verdad, y poner en el centro a las víctimas, que es lo que estamos dejando a un lado y que es lo más importante, al menos para las instituciones que estamos encargadas de proteger los derechos humanos de las personas. Gracias. Y yo también, nada más para concluir, es que hagamos una reflexión de lo que estamos viviendo en el Estado. Seamos honestos, y cuando hemos visto al Poder Ejecutivo entrar a los temas de fondo con orden y con interés de resolver lo que hoy está pasando. Por eso, antes de preguntarnos con fundamento en qué estamos haciendo esta comisión, mejor veamos el objetivo y esperemos los resultados de esta, que es lo más importante. Y desde aquí también quiero contestarle a la jefa de gobierno, así como nos solicitó solamente a las diputadas que veamos este caso específico, decirle que así como las mujeres, también los hombres están obligados a ver por los feminicidios, no solamente las mujeres. Dejemos de hacer campaña y pongámonos a trabajar, que es lo más importante, porque como ciudadanos exigimos que haya seguridad en nuestras calles. Como ciudadanos exigimos ver resultados de las autoridades. Y hoy es momento de hacer esta reflexión. ¿Cuándo han visto al gobernador de este estado sentándose con suficientes, desde grupos u organizaciones civiles, atendiendo la solución, el problema o la problemática que hoy vivimos? Por eso, desde el Congreso del Estado queremos poner orden, pero sobre todo tenemos mucho interés de esclarecer no solamente el tema de Ariadna, sino todos los feminicidios que están pasando en nuestro estado. Gracias. Muy buenas tardes a todos, agradecemos su presencia.